La mayoría de personas conoce a Napoleón Hill por su famoso libro Piense y hágase rico, pero pocos saben que su mayor secreto no era la riqueza en sí, sino la conexión profunda que él veía entre la mente humana, la fe y la manifestación divina. Hill creía que toda riqueza comienza en una idea impregnada de fe, un concepto que tiene un eco directo con Hebreos 11:1, donde se afirma que la fe es la certeza de lo que se espera. Este pensamiento lo llevó a estudiar a cientos de millonarios y descubrir que todos, sin excepción, tenían una convicción espiritual interna que guiaba sus decisiones. No era magia, no era suerte, era una mentalidad alineada con una ley espiritual. Hill decía que cuando una idea se sostiene con fe ardiente, el universo se mueve. La Biblia diría, Dios abre caminos. Hill comprendió que los pensamientos son fuerzas vivas, semillas que germinan cuando se cuidan con disciplina. Este concepto se relaciona profundamente con Proverbios 23:7, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Para Hill, el corazón no era solo emoción, sino el centro de la intención humana. Si una persona piensa en pobreza, crea pobreza. Si piensa en propósito, atrae propósito. Si piensa en crecimiento, abre puertas espirituales y materiales. La Biblia enseña lo mismo, la mente es el taller donde Dios puede moldear realidades. Por eso Hill afirmaba que controlar la mente es controlar el destino. Y quienes lo ignoraban vivían atrapados en ciclos repetitivos de necesidad. Una de las enseñanzas más profundas de Hill es el concepto de definiteness of purpose, el propósito definido. Él decía que una vida sin un objetivo concreto es como un barco sin timón, siempre merced de las corrientes externas. Esto se alinea con Habacuc 2:2. Escribe la visión y hazla clara. Hill insiste en que la claridad no es un lujo, es la base del poder. Cuando una persona define su propósito con precisión y lo sostiene con fe, comienza a activar leyes invisibles que trabajan a su favor. Para la Biblia, eso es obedecer la dirección divina. Sin visión, el alma se dispersa. Con visión, se fortalece. Hill también descubrió que la mayoría de personas fracasan porque se rinden antes de llegar al punto de transformación. Él afirma que la persistencia es más poderosa que el talento. Desde la perspectiva bíblica, esto coincide con Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Hill observó que justo antes de un gran avance, la vida se vuelve más difícil. No porque Dios te cierra puertas, sino porque estás siendo preparado para sostener lo que vas a recibir. La persistencia purifica, fortalece y afina. Para Hill, perseverar es acceder al milagro. Para la Biblia, es caminar con Dios. Otro concepto clave es la alianza espiritual que Hill describe como el mastermind. Esto no es simplemente un grupo de trabajo, es la idea de que cuando dos o más mentes se unen con un propósito elevado, surge una tercera fuerza, una inteligencia superior. Esta idea tiene una conexión directa con Mateo 18:20. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Hill veía esta presencia como una inteligencia que inspira ideas, abre caminos, revela soluciones y acelera resultados. No es simple psicología, es espiritualidad práctica. La unión de mentes y corazones en propósito eleva todo. Hill hablaba del poder del subconsciente como la puerta hacia la inteligencia infinita. Él decía que el subconsciente obedece con exactitud aquello que repetimos con emoción y convicción. Esta enseñanza tiene un reflejo profundo en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En términos antiguos, el corazón es la mente interna, la que realmente decide tu vida. Hill decía que quien controla lo que siembra en su mente, controla su futuro. Y la Biblia lo confirma, la vida fluye desde el interior. No es magia, es ley espiritual. Por eso la repetición diaria de pensamientos correctos transforma lo imposible en alcanzable. Hill también insistía en que la fe no es optimismo, es una fuerza creadora. Él afirmaba que cuando una persona cree con intensidad, activa corrientes invisibles que atraen recursos, personas, circunstancias y oportunidades. Esto coincide con Marcos 11:24. Todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. Hill observó que los ricos espirituales y materiales comparten un rasgo. Nunca dudan de la visión que Dios les puso. Su mente no titubea. Y ese nivel de seguridad no surge de la arrogancia, sino de la comunión con algo superior. La fe mueve montañas cuando el corazón está alineado. Otra de sus enseñanzas revela que el miedo es el gran asesino de los sueños. Hill identificó 6 miedos principales que paralizan a las personas: pobreza, crítica, salud, amor, vejez y muerte. Esto coincide con 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Hill decía que el miedo es una mentira disfrazada de prudencia, una voz que te detiene justo antes del crecimiento. La Biblia enseña que ese espíritu no viene de Dios. Para Hill, vencer el miedo es un acto espiritual, no psicológico.
Cuando lo enfrentas con fe, la vida cambia. Cuando lo obedeces, la vida se encoge. Hill tenía una visión sorprendentemente bíblica sobre la riqueza. Él aseguraba que la riqueza no es un accidente, ni un privilegio exclusivo, sino una responsabilidad de quien tiene claridad y propósito. Jamás promovió avaricia, promovió mayordomía. Esto se alinea con Deuteronomio 8:8. Dios te da el poder para hacer riqueza. Para Hill, la riqueza no es el objetivo principal, sino el resultado de vivir en propósito y servicio. La Biblia enseña que la prosperidad es fruto de obediencia y sabiduría. Hill decía, el dinero va hacia donde se le sirve con sabiduría. Dios diría, va hacia quien administra bien. Finalmente, Hill enseñaba que la oración es una forma de autosugestión espiritual. Parece audaz, pero tiene sentido. La oración constante y ferviente alinea la mente humana con la mente divina. Santiago 5:16 declara que la oración eficaz puede mucho. Hill afirmaba que cuando la oración está unida a la acción, se convierte en el motor principal de la realización. Y cuando la acción está unida a la oración, se elimina la duda. Para Hill, orar es ordenar la mente. Para la Biblia, orar es conectarse con Dios. Ambas enseñanzas convergen en una misma verdad. Lo espiritual moldea lo material. Hill afirmaba que la fe no es optimismo, es una fuerza creadora. Él afirmaba que cuando una persona cree con intensidad, activa corrientes invisibles que traen recursos, personas, circunstancias y oportunidades. Esto coincide con Marcos 11:24. Todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. Hill observó que los ricos espirituales y materiales comparten un rasgo. Nunca dudan de la visión que Dios les puso. Su mente no titubea, y ese nivel de seguridad no surge de la arrogancia, sino de la comunión con algo superior. La fe mueve montañas cuando el corazón está alineado. Otra de sus enseñanzas revela que el miedo es el gran asesino de los sueños. Hill identificó 6 miedos principales que paralizan a las personas: pobreza, crítica, salud, amor, vejez y muerte. Esto coincide con 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Hill decía que el miedo es una mentira disfrazada de prudencia, una voz que te detiene justo antes del crecimiento. La Biblia enseña que ese espíritu no viene de Dios. Para Hill, vencer el miedo es un acto espiritual, no psicológico. Cuando lo enfrentas con fe, la vida cambia. Cuando lo obedeces, la vida se encoge. Hill tenía una visión sorprendentemente bíblica sobre la riqueza. Él aseguraba que la riqueza no es un accidente, ni un privilegio exclusivo, sino una responsabilidad de quien tiene claridad y propósito. Jamás promovió avaricia, promovió mayordomía. Esto se alinea con Deuteronomio 8:8. Dios te da el poder para hacer riqueza. Para Hill, la riqueza no es el objetivo principal, sino el resultado de vivir en propósito y servicio. La Biblia enseña que la prosperidad es fruto de obediencia y sabiduría. Hill decía, el dinero va hacia donde se le sirve con sabiduría. Hill también enseñaba que la oración es una forma de autosugestión espiritual. Parece audaz, pero tiene sentido. La oración constante y ferviente alinea la mente humana con la mente divina. Santiago 5:16 declara que la oración eficaz puede mucho. Hill afirmaba que cuando la oración está unida a la acción, se convierte en el motor principal de la realización. Y cuando la acción está unida a la oración, se elimina la duda. Para Hill, orar es ordenar la mente. Para la Biblia, orar es conectarse con Dios. Ambas enseñanzas convergen en una misma verdad. Lo espiritual moldea lo material. La sabiduría bíblica enseña que la verdadera riqueza comienza en la mente antes de manifestarse en las manos. El pueblo judío ha entendido por generaciones que la prosperidad no es un accidente, sino una consecuencia. Una consecuencia de pensamiento, de disciplina, de alineación espiritual con los principios eternos. En Proverbios se revela que el corazón del prudente obtiene conocimiento y que el oído del sabio busca el saber. Esa actitud mental es el fundamento que ha sostenido su éxito a lo largo de los siglos. No esperan un milagro repentino, cultivan la mente para recibirlo. Transforman la fe en acción, la acción en hábito y el hábito en resultados. Cada decisión financiera nace de una convicción espiritual, y esa convicción se conecta directamente con la palabra. El versículo que muchos estudiosos señalan como clave es Deuteronomio 8:18. Donde Dios declara que Él da el poder para hacer riquezas. Pero lo más impactante no es la promesa, sino el orden espiritual que la acompaña. Dios no dice que hará rico a quien se siente a esperar, dice que da poder, capacidad, sabiduría, y ese poder es activado por quienes honran su pacto y su propósito.
Los judíos comprenden que la riqueza es una responsabilidad, no un capricho. Por eso la manejan con reverencia, estrategia y visión. No buscan acumular por vanidad, sino multiplicar para impactar. Ahí está la diferencia entre tener y trascender. Ahí comienza su prosperidad. Cuando un judío lee este versículo, no lo interpreta como un talismán, sino como una directiva divina. Cree firmemente que si Dios dijo que le dará poder, entonces su deber es usarlo. No lo esconde, no lo desperdicia, no lo deja dormir. Lo desarrolla, lo entrena, lo expande. Por eso su cultura exalta el estudio, la reflexión y la planificación. Entienden que la ignorancia es enemiga de la bendición y que la preparación es parte de la obediencia. Así, convierten la fe en una fuerza productiva que transforma la realidad financiera, y cada generación hereda esa mentalidad con honor. También interpretan que poder para hacer riquezas implica creatividad. No se limitan a un solo camino, exploran cada posibilidad que esté alineada con la ética divina. Observan el mercado, identifican oportunidades y edifican soluciones. Saben que Dios bendice la obra de las manos, no los deseos sin acción. Por eso no tienen temor de emprender, de invertir, de innovar. Tienen muy claro que el que se aferra al miedo pierde la cosecha. La fe que practican no es pasiva, es osada. Y esa osadía, guiada por sabiduría, produce resultados extraordinarios. Otro principio crucial que se desprende de este versículo es la administración. Si Dios te da el poder de generar riqueza, debes demostrar que puedes administrarla correctamente. Los judíos enseñan a sus hijos desde pequeños a manejar el dinero, a entenderlo, a respetarlo. No demonizan la riqueza, pero tampoco la idolatran. La ven como un instrumento que debe servir al propósito divino. Esa madurez financiera evita que pierdan lo que construyen, porque sin administración, la bendición se convierte en carga, y Dios no entrega cargas disfrazadas de promesas. Por eso mismo, honran profundamente el diezmo y la generosidad, no como imposiciones, sino como puertas espirituales. Saben que la riqueza retenida se estanca, pero la riqueza sembrada se multiplica. El ciclo de dar y recibir es un principio activo, no un ideal religioso. Funciona igual que las leyes naturales, constante, predecible e inevitable. Cuando dan, abren espacio para más. Cuando comparten, amplían su capacidad de recibir. Y cuando honran a Dios con lo primero, reconocen que el poder no viene de ellos, sino del Creador. Otra clave que aplican es el dominio propio. No confían en la emoción para tomar decisiones financieras, confían en la sabiduría. Analizan, comparan, proyectan. Nunca inviertan solo por impulso, nunca gastan por presión, nunca actúan sin evaluar. Esa disciplina les ha permitido sostener crecimiento incluso en tiempos difíciles. Su mentalidad no se derrumba en crisis, porque no está basada en el miedo ni en las noticias, sino en principios eternos. Cada movimiento financiero lo hacen con intención, con fe y con inteligencia, y esa combinación es explosiva. La comunidad judía también practica algo muy poderoso, la conversación estratégica. Hablan de dinero sin vergüenza ni tabúes, comparten ideas, enseñanzas, análisis. Se rodean de mentes que elevan, no que limitan. Entienden que la prosperidad crece en ambientes fértiles. Por eso buscan personas que sumen, que aporten, que expandan. No se permiten quedar atrapados en círculos que destruyen la visión. Su red de apoyo es parte del poder que Dios les ha dado. Porque el éxito nunca se construye solo, siempre se construye acompañado. Finalmente, reconocen que el verdadero poder para hacer riquezas es espiritual. No es solo estrategia, no es solo disciplina, no es solo conocimiento. Es la convicción total de que Dios respalda cada paso. Caminan con la certeza de que la bendición está garantizada siempre que se mantengan en su pacto. Esa seguridad elimina la ansiedad, el miedo y la desesperación. Les da paz para actuar y paciencia para esperar. Y esa paz se convierte en claridad, y la claridad en prosperidad. Por eso su crecimiento no es una casualidad, es una consecuencia espiritual. Y así,
Cuando leen Deuteronomio 8:18, no ven solo un versículo, ven un mapa. Un mapa hacia la responsabilidad, la sabiduría, la administración, la generosidad, la creatividad, la disciplina y la fe activa. Ese versículo no es un secreto místico, es una guía divina que cualquiera puede aplicar, pero pocos lo hacen con la seriedad con que ellos lo hacen. Si tú decides adoptarlo con la misma profundidad, entonces verás el mismo resultado, la activación del poder que Dios ya puso en ti, el poder para construir, multiplicar y dejar un legado. El hombre que medita en la palabra descubre que cada instrucción divina es una semilla que no puede fallar cuando se cultiva con obediencia. La prosperidad que Dios promete no llega por casualidad, sino por alineación con principios que han sido establecidos desde la creación. Cuando uno observa la historia de los grandes pueblos que han prosperado, descubre que todos, consciente o inconscientemente, han aplicado leyes espirituales que la Biblia ya enseñaba. Por eso, cuando una persona decide tomar la palabra como brújula diaria, comienza a activar una sabiduría que transforma incluso la manera de tomar decisiones financieras. No es magia, es diseño divino manifestándose a través de quien decide caminar con entendimiento. La Biblia revela que la verdadera riqueza nace primero en el corazón antes de revelarse en las manos. Dios trabaja primero en la mentalidad, ampliando la visión, destruyendo paradigmas de escasez y enseñando a pensar como heredero y no como mendigo. Cuando el corazón cambia, la administración cambia. Y cuando la administración cambia, la vida entera entra en orden. Así, cada versículo se convierte en una llave. Una abre entendimiento, otra abre puertas, otra abre oportunidades que antes parecían imposibles. La prosperidad comienza en lo secreto, en la forma en que una persona piensa cuando nadie la ve, en la relación directa con el Creador. Hay momentos en los que Dios impulsa a sus hijos a salir del estancamiento usando una sola frase de las Escrituras. Una revelación correcta tiene el poder de romper años de limitación mental. Cuando alguien comprende que el cielo no está cerrado, sino disponible, su espíritu despierta y su visión se expande sin límites. Este despertar provoca acción, enfoque y disciplina. Porque quien entiende una ley espiritual ya no camina con dudas, sino con convicción. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Porque cada verdad escuchada y entendida produce un nuevo nivel de fe operativa. Así empieza el cambio real. Muchos buscan prosperidad desde afuera hacia adentro, pero Dios opera de adentro hacia afuera. La transformación comienza cuando Él ilumina un área específica del corazón. El temor, la duda, la ansiedad o la idea de que la riqueza es algo malo. Una vez que esas barreras internas se derriban, el camino se vuelve claro. Dios no solo provee recursos, también provee habilidades, creatividad y favor. Estas tres cosas combinadas son más poderosas que cualquier estrategia humana. Es así como una vida ordinaria se convierte en una vida fructífera, estable y llena de propósito. La Escritura enseña que la sabiduría es superior al oro porque es la capacidad de producir riqueza repetidamente. Un hombre puede perder todo lo material, pero si posee sabiduría divina, puede reconstruir lo perdido e incluso multiplicarlo. Esta sabiduría se recibe buscando a Dios con hambre de entendimiento, no solo con necesidad. Es un deseo profundo de aprender sus caminos, sus métodos y su carácter. Cuando una persona se vuelve amante de la instrucción divina, descubre accesos a bendiciones que estaban escondidas. Esa es la clave que muchos pasan por alto. La riqueza verdadera siempre responde a la sabiduría, no al esfuerzo ciego. El que honra a Dios con lo que tiene, abre portales espirituales que el mundo natural no puede comprender. La honra activa protección, multiplicación y oportunidades inexplicables. La Biblia afirma que Dios mira el corazón del dador, no solo la cantidad de la ofrenda. Cuando el corazón es generoso, libre de codicia y lleno de gratitud, el cielo respalda cada paso financiero. Ninguna persona que ha cultivado un espíritu de honra termina en ruina, porque la honra es un imán del favor divino, y donde hay favor, hay puertas que ningún hombre puede cerrar. La diligencia es otro principio que Dios usa para levantar a su pueblo. Las Escrituras muestran que la pereza conduce a la pobreza, pero la diligencia conduce al progreso.
Sin embargo, la diligencia que viene de Dios no es ansiedad ni agotamiento, es excelencia, constancia y enfoque. Es trabajar con propósito, sabiendo que cada acción es una semilla. Cuando alguien camina en diligencia conectada con sabiduría, comienza a producir resultados extraordinarios. El éxito se vuelve una consecuencia, no una sorpresa. Así funciona el reino. Las riquezas sin propósito pierden sentido. Por eso Dios da prosperidad acompañada de visión. Él revela para qué quiere bendecir, a quién quiere bendecir a través de nosotros y qué territorio quiere que conquistemos. Cuando una persona recibe propósito, recibe también dirección y fuerza para avanzar. La visión es combustible espiritual. Mantiene el corazón firme incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Por eso la gente del reino no retrocede. Avanza porque ve más allá del presente. La prosperidad entonces se convierte en herramienta para servir y transformar. La Escritura enseña que quien guarda su corazón, guarda su destino. Muchas veces la verdadera batalla no está afuera, sino dentro. Pensamientos de carencia, miedo al futuro e inseguridad sobre las capacidades personales. Pero cuando el Espíritu de Dios renueva la mente, las limitaciones internas desaparecen. Un corazón alineado con la palabra no teme los desafíos, sino que los enfrenta con esperanza y determinación. Este tipo de corazón es fértil para la abundancia, porque ya no se sabotea a sí mismo. Ahí es donde comienza la verdadera libertad financiera. Por último, Dios desea que su pueblo entienda que la prosperidad no es un destino, sino un camino constante de crecimiento y transformación. Cada temporada trae nuevas lecciones, nuevos niveles de fe y nuevas oportunidades. Cuando alguien se mantiene conectado a la palabra, nunca deja de avanzar. Lo que hoy parece pequeño, mañana será grande. Lo que hoy parece imposible, mañana será testimonio. Así opera el reino, paso a paso, línea sobre línea, principio sobre principio. La prosperidad divina es progresiva, estable y llena de propósito eterno. La visión divina del propósito no se revela de golpe, sino en capas que se abren a medida que el corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. En la Escritura vemos que Abraham salió sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa que había escuchado. Así funciona también en la vida de quienes desean alcanzar una grandeza que honre al Señor. Cada paso de obediencia desbloquea nueva claridad, y esa claridad se convierte en dirección, fortaleza y provisión. Cuando una persona decide caminar alineada con la palabra, el cielo mismo se convierte en su aliado, y lo que antes parecía confuso comienza a ordenarse con precisión divina. La Biblia enseña que la sabiduría clama en las calles, esperando que alguien la escuche, la tome en serio y la aplique con determinación. Esa sabiduría no solo transforma el carácter, también transforma la manera en la que se administra el dinero, el tiempo y los recursos. La mayoría no prospera porque ignora ese grito de sabiduría y sigue las emociones en lugar de los principios. Pero cuando alguien se detiene, escucha y obedece, su vida entera se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con un corazón prudente. La prosperidad se vuelve un fruto inevitable y no un esfuerzo desesperado. Los patriarcas bíblicos prosperaron porque entendieron el poder de la bendición. No buscaban solo ganar dinero, buscaban caminar bajo la gracia que multiplica lo que tocan. En el mundo actual, muchos buscan resultados rápidos, pero pocos buscan bendición genuina. La bendición no se compra ni se negocia, se recibe al honrar a Dios con integridad. Cuando un hombre o una mujer cultiva un espíritu obediente, la bendición lo sigue, lo rodea y lo empuja hacia alturas inimaginables. Esa es una ley espiritual tan real como la gravedad. Hay momentos en la vida donde parece que todo se detiene, pero en el reino nada está detenido. Dios trabaja incluso en el silencio, preparando conexiones, recursos y oportunidades que aún no puedes ver. La Biblia dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y esa espera no es pasiva, es una espera activa que edifica fe. Mientras Dios acomoda los escenarios, tú acomodas tu corazón, tus pensamientos y tus prioridades. Cuando ambas cosas se alinean, la puerta correcta se abre sin esfuerzo humano.
Es el tipo de avance que solo el cielo puede generar. La riqueza en la Biblia nunca se presenta como un destino, sino como una herramienta. Dios no enriquece para inflar el ego, sino para expandir propósito. La prosperidad correcta llega cuando el corazón está listo para usarla en función del reino. Y es aquí donde muchos tropiezan. Desean abundancia, pero no propósito. Sin propósito, la riqueza se vuelve una carga. Con propósito, se convierte en un arma espiritual. El Señor no tiene problema con la prosperidad, tiene problema con el desorden del corazón que impide administrarla con justicia. Cada vez que un creyente se conecta con los principios divinos, comienza un proceso interno de renovación mental. La Biblia llama a esto ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. No es un cambio instantáneo, sino progresivo. Lo que antes parecía normal, comienza a incomodar, y lo que antes parecía imposible, comienza a verse alcanzable. Ese proceso es vital, porque nadie puede recibir una bendición que su mentalidad no está lista para sostener. Dios prepara primero al hombre y luego entrega el recurso. El mundo enseña que el éxito depende de esfuerzo extremo, contactos estratégicos y competencia feroz. La Biblia enseña algo superior. El éxito verdadero depende de la gracia, de la obediencia y del temor del Señor. Cuando estos tres elementos se combinan, se crea un tipo de avance que no se puede imitar. No viene del esfuerzo humano, aunque el esfuerzo es importante. Viene de caminar en un diseño celestial que elimina la frustración y multiplica los resultados. Lo que a otros les cuesta años, a ti te puede venir en meses, porque no estás caminando solo. Hay una revelación poderosa en el principio de la siembra. La Biblia afirma que quien siembra con generosidad cosechará abundantemente. Esta verdad no solo aplica al dinero, aplica a palabras, acciones, servicio y tiempo. Todo lo que se siembra en el reino vuelve multiplicado de maneras que a veces ni imaginamos. Cuando una persona decide adoptar una vida de siembra constante, sin egoísmo y sin manipulación, el cielo registra cada acto y responde con multiplicación sobrenatural. Esa es una ley espiritual que opera sin fallas. Los hombres que caminaron con Dios en la Biblia entendieron que el temor del Señor era la base de toda prosperidad. Temor no significa miedo, significa reverencia profunda, obediencia sincera y respeto absoluto por la palabra. Ese tipo de corazón atrae sabiduría, y donde hay sabiduría hay decisiones correctas. Y esas decisiones correctas abren puertas, evitan pérdidas y construyen un camino sólido. La prosperidad se convierte entonces en un resultado natural de una vida que honra a Dios en lo secreto y en lo público. Nada en la vida del creyente es casualidad. Cada experiencia, cada desafío y cada bendición forman parte de un proceso que Dios usa para pulir el carácter y preparar para más. Cuando uno mira atrás, descubre que incluso las temporadas difíciles fueron necesarias para fortalecer la fe. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron procesados antes de ser promovidos. Y lo mismo ocurre hoy. Dios no te está negando algo. Te está preparando para que lo sostengas sin perder tu esencia. Esa preparación es la mayor señal de que la bendición está cerca.